el capítulo 4, en este capítulo vamos a ver introducción a las bases de datos, con lo cual es el primer avance que vamos a tener para charlar de los gestores de bases de datos, de cómo se implementa el modelo de datos relacional que estuvimos viendo, que llegábamos de dos formas a ese modelo relacional. ¿Se acuerdan cómo era? ¿Cómo llegamos a un modelo relacional para después implementar en bases de datos? Teníamos dos formas. El proceso de normalización. Con el proceso de normalización, perfecto. Y, si no, Transformación a tablas. transformación a tablas, perfecto, que era a partir del modelo entidad-relación que teníamos, y bueno, hacíamos la transformación a tablas, y llegábamos a un modelo relacional. Que en general ese modelo relacional, ¿en qué forma normal estaba? Tercera forma normal. En la tercera forma normal. En general, lo que hacíamos era llegar al modelo relacional en la tercera forma normal, ¿sí? Y a lo mejor, en general, desde el modelo entidad-relación no teníamos que hacer ningún cambio, pero si veníamos de la normalización, por ahí teníamos que agregar algo para llegar a la BCNF, que me permitía algunas análisis no triviales de la información que teníamos en las bases de datos. Bueno, vamos a ver entonces a qué se refiere hablar de bases de datos. Bueno, hay varias definiciones. Nosotros nos basamos en un libro que se llama, el autor es Smarri, otro autor es Navate. Bien, y una de las definiciones dice: colección organizada de datos utilizadas con el propósito de modelizar algún tipo de organización o algún proceso. Generalmente, nosotros analizamos una organización, ¿sí? Tratamos de modelizar eso que necesita la organización, de sistematizarlo, ¿sí? Algún proceso. A ver, si hablamos de procesos, ¿de qué estamos hablando en una organización? Por ejemplo, ¿de qué hablamos? Ventas. Un proceso de ventas, por ejemplo, un proceso de compras. ¿Otro proceso? Si pensamos en la facultad, ¿sí? ¿Qué procesos ustedes pueden analizar en la facultad? Una inscripción o un examen. Bien, una inscripción a un examen en realidad es parte, es una actividad dentro de un proceso general que sería justamente El examen, tomar el examen, ¿sí? Desarrollar todas las actividades que requiere el examen. La inscripción a examen es una partecita, no es una actividad dentro de ese proceso, que después seguirá con qué. ¿Ustedes qué les parece? Después de que ustedes se inscriben a exámenes, ¿qué pasa después? Te presentás a rendir, después se corrige el examen, te dan la nota. Bien. Antes de que vos te presentes a rendir, porque ahí lo estás mirando desde el lado del alumno, antes de que vos te presentes a rendir, ¿qué te parece que ha pasado? No hacen las Se arma el actas. examen. Se hacen las actas de examen, ¿bien? Para lo cual tiene que estar constituida una terna que es previo a que ustedes se puedan inscribir a examen. Vieron que ustedes, cuando se quieren inscribir a examen, por ahí no están todavía habilitadas la inscripción, porque lo que se están constituyendo son las ternas, se le está avisando a los profesores para ver si hay alguna modificación. Bueno, todo eso es un proceso. Y ese proceso, de alguna manera, yo puedo modelizarlo. Si yo les hiciera una narrativa de ese proceso, para que ustedes encontraran los objetos de datos que hay, probablemente encontraríamos muchas entidades, muchas relaciones entre esa información, y bueno, lo que hacemos entonces es sistematizar ese proceso. Todo eso va a terminar en una colección organizada de datos que de alguna manera el sistema va a capturar para que ustedes se puedan inscribir, para que después puedan emitirse las actas de examen, para que se presenten a rendir. Después el profesor completará ese acta de examen, la presentará nuevamente a la facultad, eso sigue en legajos y actas, y miren
todo ese proceso tiene un montón de partes y un montón de información que requiere ser sistematizada y almacenada en una base de datos. Bien, otra de las cuestiones que hablamos cuando hablamos del modelo relacional es que necesitábamos un conjunto de datos no redundante. Si nosotros pensábamos en la primera forma normal, los datos estaban repetidos, había mucho dato que no tenía que ser redundante justamente porque ¿qué causaba la redundancia de datos? ¿Cuál era el inconveniente que podía causar la redundancia de datos? Que le llamábamos anomalías. ¿Lentitud era? Por un lado puede ser la lentitud, pero más que la lentitud, ¿qué requiere? ¿Se imaginan que yo tenga de esta información del proceso de exámenes que estábamos mencionando recién, que tengo una tabla gigantesca donde estén todos los nombres de los profesores, las ternas de exámenes, los alumnos que se presentan, las notas que se sacaron, todo en una tabla gigantesca, ¿sí? Nosotros capturamos, ¿se acuerdan cuando decíamos, armamos el esquema de relación? Y entonces ponemos todos los atributos que vemos, identificamos en este proceso, y que después haya que actualizar todos esos datos. ¿Qué pasa si me equivoqué en el nombre de un alumno? Tendríamos que estar buscando en millones de lados, ¿sí? La idea del proceso de normalización era justamente evitar la redundancia de datos. Por eso es que cuando se pensó en las bases de datos, se pensó en un conjunto de datos no redundante, para que impidiera estas anomalías de actualización en los datos. Una de las cosas más importantes que tuvo en su momento la idea de generar un modelo normalizado. ¿Sí? Bien, ahora, cuando hablamos de base de datos, ese modelo, ¿sí?, termina en una tabla o en varias tablas que tienen que estar almacenados en un soporte informático, ¿sí?, básicamente en el disco. De alguna manera, ¿sí?, si yo pienso en cuando cursaron todas las materias de programación, esos datos, ¿dónde terminaban almacenados? Sin pensar en bases de datos, cuando vieron Pascal o alguno de los otros lenguajes que vieron en el camino, si alguno cursó COBOL, ¿dónde están almacenados esos datos? En la memoria sería. Sí, en la memoria, en el disco. ¿Está bien? Si yo quiero que esos datos sean persistentes, los voy a tener almacenados en un disco. ¿En qué del disco? ¿Qué elemento permite que yo guarde información en el disco? Que también lo termino guardando con una herramienta ofimática, ¿sí? Un Excel, un Word. ¿Cómo se llama eso donde yo almaceno datos? Y que desde un lenguaje de programación como Pascal tenía que hacer algunas cosas para poder después acceder a esos datos. ¿Cómo se llaman? Archivos, registros. Archivos. Archivos que tienen registros. Bien, en Pascal, ¿qué tipo de archivos veían o vieron? ¿Tan lejos está Pascal que no se acuerdan? Yo la verdad no me acuerdo cómo se llamaban los archivos de Pascal. ¿No se acuerdan? Pero sabíamos que un archivo está compuesto por registros. Sí, eso sí. ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? Perfecto. Esos registros tenían además campos, ¿sí?, que serían los atributos. Bien. Y si yo quería leer ese archivo, ¿qué tenía que hacer? Lo tenía que abrir. Lo tenía que abrir. Perfecto. En principio tenía que abrir el archivo, o sea que el programa en algún lugar tenía una instrucción que decía abre el archivo, ¿sí? Y después tenía algunas instrucciones que permitían leer ese archivo, leer registro a registro. Si yo pasaba un registro atrás del otro, ¿sí?, en forma consecutiva, iba leyendo la información que tenía en cada registro. Ese registro tenía que estar definido
¿sí? De alguna manera en el programa de aplicación para que yo pudiera ir leyendo registro a registro, ¿sí? Entonces cuando leía los campos que tenía ese registro y la información que tenía almacenada ese registro. ¿Estamos de acuerdo? El primer archivo con el que ustedes trabajaron se llama archivo secuencial. Su organización era secuencial. Y lo que hacía era leer registro a registro ese archivo, hasta que en algún momento encontraba algo que me decía, no hay más. ¿Cómo se llamaba eso? ¿El puntero era? El puntero El se iba... end of file. El end of file, perfecto. El fin de archivo. El puntero se iba corriendo, registro a registro, cuando no encontraba más, porque encontraba el fin de archivo, decía, hasta acá, no puedo leer más, listo, fin de archivo, y nosotros hacíamos algún procesamiento con esa información que habíamos leído, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Nos ubicamos un poquitito en el contexto. Básicamente esa información tiene que estar almacenada en el disco, pero cuando yo la leía desde un lenguaje de aplicación, ejemplo Pascal, ¿sí? Quedaba asociada al lenguaje. ¿Qué pasaba si yo desde otro programa de aplicación abría ese archivo, pero definía mal el registro? ¿Leía bien? No. No, leía cualquier cosa, ¿sí? Porque estaba atado, ¿sí? Estaba muy vinculado al lenguaje de programación. Si yo hubiese tenido que hacer un cambio, vamos a suponer que había definido que en ese archivo estaban los alumnos, y entonces tenía legajo, apellido y nombre, dirección, bueno, todos los atributos, características de un alumno. Perfecto. Yo leía el registro, bárbaro, pero resulta que cuando había definido el apellido y el nombre, lo había definido de una cantidad de caracteres que no me alcanzaba, ¿sí? Que estaba mal. Yo podía extender el nombre del archivo y empezar a leerlo y a grabar así, con ese campo, con otra dimensión. ¿Podía hacerlo? No, no se podía. No se podía. Si hubiera tenido que cambiar esa dimensión, yo tenía que leer ese archivo, grabarlo sobre otro archivo que tuviera esa extensión más grande y después empezar a trabajar con el archivo definido de esa forma. ¿Se entiende? Entonces, cuando surgen las bases de datos, dice, no podemos estar atado al lenguaje de programación. No podemos estar atado a que si yo tengo que cambiar la dimensión, o tengo que agregar un campo, o tengo que hacer algo con este archivo, tenga que estar haciendo todo este lío. ¿Sí? Tenga que estar leyendo el archivo. Entonces se dice que en ese momento los archivos eran dependientes del lenguaje de programación que los había creado, ¿sí? Y en su estructura también eran dependientes. ¿Qué se pretendía? Que hubiese un acceso no monousuario a ese archivo, además, ¿sí? Porque si dos personas estaban queriendo leer ese archivo se bloqueaba, de alguna manera, o que estaban grabando. Entonces, que fuese independiente, que yo pudiera desde una aplicación leer esos datos, trabajarlos, y de alguna manera yo pueda acceder desde distintos usuarios, desde distintas aplicaciones. ¿Está? ¿Se entiende esto de la independencia de su utilización? Yo quiero poder acceder a esos datos desde cualquier aplicación, ¿sí? Obviamente que conozca, digamos, esa base de datos en este caso, ¿sí? Pero que si yo quiero cambiar los datos lo pueda hacer tranquilamente y no tener que estar haciendo esta mudanza de datos de la forma que se necesitaba antes. Por eso dice organizados en forma independiente. Entonces, ¿qué se buscaba con respecto a archivos? Esa independencia de datos en cuanto a su representación y el almacenamiento. El lenguaje de programación ya no tendría que saber si este archivo era un archivo secuencial. Les sigo nombrando archivos porque ustedes vieron archivo secuencial, archivo directo, archivo indexado. Esos eran los tipos de archivos accesibles por los lenguajes de programación. Bien, entonces, esa representación a mí no me interesa si está secuencialmente organizados los datos, si de alguna manera tengo un archivo de índices y entonces yo accedo por el archivo de índice, qué sé yo, un índice por legajo, y entonces busco el legajo y ese legajo me lleva al registro que tiene los datos de ese alumno.
¿Sí? ¿Cómo están almacenados? No me interesa. Sé que están en archivos, obviamente, en el disco van a estar en archivos, pero no tiene por qué saber la aplicación que los accede cómo están almacenados. Esa era la idea cuando se empieza a hablar de las bases de datos. Bien. Por otro lado, recién me hablaron de la velocidad. ¿Sí? Entonces, en mucho sentido, en el momento que estábamos trabajando con archivos, la eficiencia del acceso la daba el que estaba programando la aplicación, desde el lado del programador. Si nosotros teníamos que ordenar datos, buscábamos algún método para ordenar esos datos rápidamente. Bueno, no queremos más eso, dijeron los que estaban buscando esas mejoras con respecto a archivos. Queremos eficiencia en el acceso a datos, que sea un sistema de gestión de base de datos, eso es lo que significa DBMS, ¿sí? Database Management System, ¿sí? Utiliza una gran variedad de técnicas para acceder a los datos. ¿Cómo? No nos interesa desde el lado de la aplicación. La aplicación lo único que va a hacer es ir, buscar los datos, obtenerlos y administrarlos dentro de una interfaz, lo que fuera, como para que el usuario trabaje con esos datos. Por otra parte, ¿sí? Queríamos, o se quería, más integridad y seguridad de los datos. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasa? Porque el día de hoy pasa. Si yo tengo que acceder a un archivo, ¿sí? No lo hago a través del lenguaje de programación o de la aplicación que lo generó, ¿sí? Pero accedo por el sistema operativo y lo borro. ¿Se puede? Sí, Claro que se puede. ¿De quién va a depender la seguridad de los datos almacenados ahí? En ese ejemplo que les acabo de dar. Del sistema operativo. Del sistema operativo. O sea que le estamos dando al sistema operativo la potestad, ¿sí? Si es que nadie definió perfiles de acceso, usuarios, ¿sí? A que cualquiera pueda acceder a los archivos y romper la integridad de datos. A eso se le llama integridad de datos. Temita que estaba mencionado en la unidad anterior. La integridad de los datos. Entonces, ¿qué se le pedía al sistema de gestión de base de datos que se estaba pensando? Que refuerce esas restricciones de integridad en el modelo, ¿sí? Que sea el sistema de gestión de base de datos donde se pueda plantear esa integridad y seguridad de los datos. Obviamente, a través del modelo relacional, minimizar la redundancia. Otro punto muy importante y que estuvimos hablando hace un ratito. A través de la administración centralizada de datos, minimizar la redundancia. A ver, en un momento dado, cuando se empezó a trabajar con archivos, los sistemas trabajaban con un conjunto de archivos específico para ese sistema. Ejemplo, contabilidad. ¿Sí? Entonces había un sector de contabilidad en la empresa que tenía una PC donde tenía el sistema de contabilidad, ¿sí? Los archivos de contabilidad, todo ahí concentrado en un área. Después te ibas a la oficina de personal, liquidaban sueldos, ¿sí? Tenían todo el sistema de sueldos y todos los archivos relacionados a sueldos ahí. ¿Qué pasaba si yo tenía que contabilizar el sueldo de este mes? Se emitía un listado acá, se lo daban a la oficina de contabilidad volvía a procesar. ¿Sí? Eso hace a una mala operatoria en ese momento, porque no había otra posibilidad, ¿sí? Se podían cometer errores. Entonces, al tener centralizados los datos, minimizábamos la redundancia, porque obviamente el que emitía el listado en sueldos tenía que tener las cuentas contables para poder emitir un listado que después contabilidad lo volviera a procesar, etcétera, etcétera. Entonces volvíamos a tener redundancia de datos, etcétera. Bien. Por otro lado, acceso concurrente. Queremos que varios usuarios puedan utilizar los mismos datos. ¿Sí? Si yo estoy utilizando, por ejemplo, hoy en una base de datos el sistema de stock, por ejemplo, para la venta en un supermercado. Estoy procesando los tickets del supermercado, obviamente va a acceder a la lista de artículos. Pero si hay alguien comprando o recibiendo una partida de la compra que haya hecho para reponer en el supermercado, también está usando el mismo archivo.
o la misma tabla en la base de datos, ¿sí? Entonces, ese acceso es acceso concurrente. A ver si ustedes piensan un poquito un ejemplo de lo que viven en la facultad con el acceso concurrente. Varios usuarios o aplicaciones accediendo a los datos. ¿Dónde notan el acceso concurrente? Al principio de año, cuando te anotás a cursar. Las materias, perfecto. En el principio de año, cuando nos queremos inscribir a cursar las materias, hay acceso concurrente, ¿no? Y vaya que lo hay. ¿Y qué pasa ahí? Todo el mundo está queriendo acceder a inscribirse a las materias. ¿Y dónde se nota ese acceso concurrente o qué pasa con ese acceso concurrente? Se termina saturando. Más que se termina saturando. Imagínate que ustedes se inscribieron a la Comisión 02 de Gestión de Datos, ¿sí? En el mismo momento, todos los compañeros que están acá, ¿sí? Vamos a suponer que todos se quieran inscribir. En el mismo momento, que de hecho sucede, ¿no? ¿Yo puedo que todo el mundo tome el registro de la comisión y se inscriba? ¿O qué puede ser lo que causa que yo no pueda tomar ese registro e inscribirme directamente, o que todo el mundo pueda tomar ese registro e inscribirse directamente? Se acaban los cupos. Exactamente. Se llena. Se llena la comisión, o a lo mejor tengo 100 y pico de inscriptos en una comisión, si en la otra me quedó vacía, porque todo el mundo se quería inscribir a esta comisión porque le convenían los horarios, lo que fuere. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En esos casos, el sistema de gestión de base de datos lo que está haciendo es justamente controlar la integridad de datos, ¿sí? Se inscribe uno, corrijo, ¿sí? Ya se inscribió uno, cuando llego al cupo de la comisión digo, no se pueden inscribir más. Si yo no controlo, ¿sí? Si yo no bloqueo ese registro donde está el numerito que me dice cuántos inscriptos puede haber, ¿sí? No puedo controlar la integridad de ese dato, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, en algunos casos tengo que restringir el acceso concurrente. En otros casos, como este que te decíamos, de la fila del supermercado, imagínense que yo bloqueé, qué sé yo, el registro cada vez que el cajero tiquea o pasa por el lector un producto. Imagínense que pase eso. Tendríamos una cola impresionantes en las cajas, tenemos colas igual, pero bueno, no es precisamente por el bloqueo de los registros de la lista de artículos, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, porque yo lo único que necesito, si yo ya sé que existe el stock, porque el cliente lo está trayendo, ¿sí? Entonces yo lo único que necesito es conocer el nombre del artículo, el precio, ¿sí? Para poder tiquearlo. Entonces, todas esas cosas, el sistema de gestión de base de datos lo tenía que mejorar. Si nosotros trabajábamos con archivos, generalmente se bloqueaba el archivo, entonces era imposible hacer todo esto, o era muy complicado, que el acceso concurrente de varias aplicaciones accediendo a los datos se pudiera dar. Bien, otra de las cuestiones que sucedía con los archivos era que si se me cortaba de alguna forma el proceso, por lo que fuere, vamos a suponer que yo estaba generando la facturación de algo de la EPE, ¿sí? Y estaba leyendo todas las medidas que habían tomado las personas que pasan a tomar la medida en los medidores, ¿sí? Y estaba procesando la facturación del mes. Y por alguna razón, justo de la EPE, se cortaba la luz, ¿sí? O se cortaba ese proceso. ¿Ustedes saben lo que pasaba? Perdías la información. Sí, pero no sabíamos hasta dónde la habíamos perdido, porque no sabíamos a dónde había llegado el proceso. Entonces lo que había que hacer era limpiar todo ese proceso para que no existieran más facturas y arrancar otra vez. Porque no se podía conocer hasta qué momento, ¿sí?, se había hecho el procesamiento. Bueno, se busca con el sistema de gestión de base de datos que la recuperación ante fallas la haga el sistema de gestión de base de datos, a través de un mecanismo que se llama transacciones y que lo vamos a ver en la segunda unidad de en la segunda parte de la materia.
¿sí? La recuperación ante fallas ya no la tenemos que hacer manualmente, sino que la hace el mismo sistema de gestión de base de datos. Obviamente, se reduce el tiempo de desarrollo por la posibilidad de acceder al modelo en forma completa, eso es, se puede discutir, sí, pero en alguna medida se ha reducido el tiempo de desarrollo. Bien, ¿qué cuestiones tenemos que tener en cuenta? Entonces, en principio, el análisis de los datos, ¿sí? Tenemos que llegar al modelo normalizado, tenemos que hacer un buen análisis de datos, porque si no, obviamente, el sistema de gestión de base de datos no nos va a servir de nada. Luego tenemos que diseñar, ¿sí? ¿Cómo vamos a querer implementar esa base de datos? Hay muchas cuestiones que dependen del diseño. Por ejemplo, la elección del tipo de datos con los que vamos a trabajar, ¿sí? Vamos a ver después que el administrador de base de datos sí define cómo van a estar almacenados esos datos, las formas de acceso y todo demás. Si bien las aplicaciones después no van a requerir saber eso, el administrador de base de datos muchas veces tiene que tomar decisiones con respecto a eso. Y obviamente una buena selección del sistema de gestión de base de datos. Y acá va una pregunta. ¿Qué sistemas de gestión de base de datos conocen? ¿O han sentido nombrar? Más que trabajado, han sentido nombrar. De lo que se refiere a sistemas de gestión de base de datos relacionales, relacionados con estos procesos de la organización. A ver. SQL. MySQL es el que vamos a trabajar nosotros, ¿sí? En la segunda parte de la materia. Perfecto. ¿Otro? Oracle, ¿puede ser? Oracle, perfecto. Uno de los sistemas de gestión de base de datos más antiguos, digamos, y que más potentes y que muchísimas organizaciones grandes lo usan. ¿Qué más? ¿Qué otro? ¿No conocen otros? Mongo. Mongo, pero no es un sistema de gestión de base de datos relacional. Es una base de datos de las que se llaman no relacionales. Vamos a hablar de eso al final de la materia. ¿Qué otro? Uno que es de Microsoft. Es el SQL Server. SQL Server, ¿sí? Un gestor de base de datos también muy potente, muy, muy interesante las interfaces que tiene para el manejo de los datos y todo. Bueno, tendremos que hacer una selección del sistema de gestión de base de datos. ¿De qué va a depender eso? Y de muchas cuestiones. Una de las cuestiones va a ser, obviamente, una cuestión de licencias, en función de la organización. Otra de las cuestiones va a ser cómo sabemos que ejecuta ese sistema de gestión de base de datos, si es rápido, si no, si ha tenido actualizaciones, si me permite manejar todas las cuestiones que yo quiero de la organización. Entonces, la selección del sistema de gestión de base de datos, obviamente no van a salir de esta materia con mucho criterio para seleccionar el sistema de gestión de base de datos, porque hay que tener mucha experiencia, pero vamos a ir marcando algunas pautas. Bien. Entonces, ese sistema de gestión de base de datos, o DBMS, ¿sí? Son distintos nombres con los que se denomina el software diseñado para asistir al mantenimiento o utilización de las bases de datos. Recién mencionamos algunos. Todos tienen una estructura del tipo que se ve acá. O sea, cuando se planteó la estructura de los sistemas de gestión de base de datos, se planteó esta estructura de 3 niveles que ven acá en la diapositiva, ¿sí? Y se siguió manteniendo siempre esta estructura. ¿De qué se trata esta estructura? De 3 niveles en función de quién accede a esos niveles, ¿sí? Y de qué se almacena en esos niveles. El primer nivel, que es el nivel interno, es justamente esos archivos, ¿sí? Que residen en disco. Y es donde se va a plantear el esquema interno o físico de la base de datos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hablábamos de que necesitábamos independencia? Bueno, lo que se planteó con este esquema de 3 niveles es que haya independencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un sistema de gestión de base de datos y arranco ejecutándolo en
Windows, ¿sí? Los archivos residen como lo plantean los sistemas de almacenamiento que tiene Windows, ¿sí? Y tenemos el esquema interno de la base de datos ahí. O sea, que vemos los archivos, básicamente los archivos en donde está almacenada la base de datos. Si lo miramos a nivel sistema operativo, ¿sí? Miramos la carpeta donde están guardados esos archivos, vamos a ver el nombre de la base de datos con alguna identificación que eso es una base de datos, en un archivo, en varios archivos, todo depende de cómo el sistema operativo maneje esos archivos. ¿Qué pasará si yo el día de mañana decido que mi organización ya no maneje más Windows, que maneje algún sistema operativo tipo Linux, ¿sí? Alguna de las versiones de Linux, y yo quiero seguir ejecutando mis sistemas bajo Linux? ¿Podré hacerlo? Calculo que sí. Debería poder hacerlo. Bueno, cuando trabajamos archivos de los anteriores, los archivos tipo secuencial y todo eso, estábamos dependientes del sistema operativo. De hecho, cuando empezaron a trabajarse las bases de datos, también siguieron dependientes del sistema operativo. Bueno, lo que se propuso con esta arquitectura ANSI X3 Spark fue independicemos el esquema interno o físico. ¿Qué quiere decir esto? Mudamos los archivos a Linux, ¿sí? Hacemos algunas cuestiones de tuneo de la base de datos, etc. Listo, seguimos operando con la misma base de datos que estábamos operando bajo Windows. ¿Está? ¿Por qué? Porque se buscó esta independencia y a esta independencia se le llamó independencia física. Seguimos con el nivel intermedio o nivel conceptual. ¿Sí? Hay una correspondencia entre el nivel interno o físico y ese nivel conceptual, ¿sí? Pero hay una independencia. ¿Qué es lo que vive en ese nivel conceptual? El modelo, ese modelo relacional que nosotros implementamos, bueno, ese es el modelo que vive en el esquema conceptual. Es la definición de las tablas, los atributos, las formas en que se relacionan con las claves foráneas las tablas, todo eso vive en el esquema, en el nivel conceptual. ¿Tá? Independencia física dijimos, entre nivel conceptual y nivel interno. Independencia lógica si yo cambio el nivel conceptual. Antes decíamos, un ejemplo fue, yo tenía un archivo con los nombres de o con la información de los alumnos, legajo, apellido y nombre, y queremos cambiar, y queremos que el apellido y nombre tenga una extensión más larga. ¿Sí? Era un dato de tipo carácter, pero no me alcanzaba para almacenar los nombres de algunos alumnos, con lo cual queríamos extender ese campo. Queríamos hacerlo más largo. Bueno, esta independencia lógica entre el nivel externo y el nivel conceptual nos va a permitir que yo toco el nivel conceptual, o sea, digo, ahora el apellido y el nombre va a tener 60 caracteres, porque con los 45 que había definido, por ejemplo, no me alcanza, 60 caracteres, bueno, fantástico, corrijo en el nivel conceptual y el nivel externo ni se entera. El nivel externo serían las aplicaciones que acceden, ¿sí?, a ese nivel conceptual para que a partir de esa información que tiene el nivel conceptual acceder a donde están almacenados los datos, que es en el esquema interno o físico. Las aplicaciones pueden estar desarrolladas en Java, en Python, en cualquiera de los lenguajes actuales que tenemos, o podrían estar desarrolladas en COBOL, con acceso a base de datos, sin ningún problema. Y yo cambio el esquema conceptual y no tengo, salvo que obviamente en la pantalla tengo un campito 45 y el usuario cada vez que quiere ver el nombre entero se tenga que correr, bueno, eso podría llegar a tener alguna repercusión, pero el lenguaje sigue leyendo los datos, no los corta ni nada, porque justamente hay una independencia lógica entre el nivel externo y el nivel conceptual que me lo permite.
¿Se entiende? Más o menos esta arquitectura de 3 niveles. Queremos independizarlo. ¿Qué nos pasaba antes con los archivos? Estábamos atados. ¿Sí? Si queríamos cambiar algo de lo que sería conceptual, o sea, la definición del registro de ese archivo, teníamos que mudar el archivo a otro archivo. O sea, físicamente teníamos que hacer un cambio. Ahora no es necesario. A partir del surgimiento de las bases de datos, eso no fue necesario. Me paran si necesitan alguna explicación. Vamos a volver sobre esto de independencia de los datos. Entonces, es la capacidad de modificar un esquema en un nivel, ¿sí? Sin tener que modificar el esquema inmediato superior. O sea que hay independencia lógica entre el nivel conceptual y el nivel externo, y hay independencia física entre el nivel físico o interno y el esquema conceptual. Bien. Además de definir ese nivel, esos niveles en los que está implementada la base de datos, se tuvieron que definir funciones que tenía que cumplir el sistema de gestión de base de datos. Entonces se definieron 3 tipos de lenguajes para acceder a esa base de datos, que tienen que ver un poquito también con quiénes lo pueden utilizar. Entonces, uno de los lenguajes, todos estos los vamos a extender cuando ya arranquemos con el lenguaje SQL, que es el lenguaje que vamos a aprender para manejar las bases de datos, y ese primer lenguaje era el DDL, Data Definition Language, que es justamente el que nos permite definir el esquema conceptual. ¿Sí? Vamos a tener sentencias, ¿sí?, del lenguaje que nos permitan definir la base de datos, o el esquema conceptual de la base de datos. ¿Qué les parece que va a tener ese DDL? ¿Qué sentencias tendría que tener? ¿Para hacer qué? Para crear las tablas y definir qué atributos va a tener. Exactamente, para crear las tablas, para definir los atributos, para crear las claves foráneas, para crear las claves primarias, ¿sí? Todas esas cosas están en el DDL, en el lenguaje de definición de base de datos. La pregunta es, ¿cualquiera tendrá acceso a ese DDL? ¿Un usuario final podrá tener acceso a definir cómo están conformadas las tablas, qué atributos tienen? ¿Podrá? No debería, ¿no? No debería. ¿Sí? No debería. Muchas veces vemos que hay hackeos a las bases de datos porque justamente no armamos la seguridad dentro de la base de datos para que no cualquiera pueda acceder a justamente el esquema conceptual. Si alguien desde afuera de la organización puede acceder al esquema conceptual, tiene la llave de los datos de toda la organización. Imagínense. ¿Sí? Entonces, el que puede acceder a esa definición de base de datos va a ser el administrador de base de datos. Aunque no haya un rol específico de administrador de base de datos, alguien tiene que tener la posibilidad de acceso solamente como administrador de base de datos. ¿Alguien está cursando Java o alguna materia donde tengan acceso a base de datos? Sí, yo, Java. Java. ¿Ya vieron algo de base de datos? Sí, algo. No entiendo mucho la materia, no la estoy siguiendo, pero Pero sí, ya vieron algo. Bien. sí, algo. Cuando uno está programando en un lenguaje tipo Java, Python, cualquiera y quiere acceder a base de datos, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que hacer primero? Antes abríamos los archivos, ahora en lugar de abrir archivos, no necesitamos abrir archivos porque lo que necesitamos es nada más tener acceso desde el lenguaje de programación a la base de datos. ¿Y eso se llama?
¿Alguien más me Una dice? conexión. Una conexión a la base de datos. Perfecto. Ejecutamos una sentencia que dice conéctese con la base de datos. ¿Y qué le mandamos en esa cadena de conexión? La base de datos a la que nos queremos conectar y el Perfecto. usuario. Y el usuario y la contraseña. ¿Sí? Esa es parte de la seguridad de la base de datos. ¿Qué usuario y contraseña ponen en esa cadena de conexión? Ahí es donde va el root. ¡Ay, sí! ¡Mal! ¿Quién sería el root? ¿Quién sería el root? Los que saben, Linux también conocen root. ¿Qué es root? Es el superusuario o Es una el cosa así. superusuario, que en el caso de base de datos es el administrador de base de datos. ¿Está bien eso? ¿Está bien que yo me conecte desde la aplicación que va a utilizar un usuario con el usuario root? ¿O con el usuario No, el administrador? administrador solo debería conectarse como root. Claro. ¿Qué pasa si alguien, ¿sí?, puede mirar esa cadena de conexión, ¿sí?, interceptarla de alguna manera, va a conocer cómo acceder al esquema conceptual de la base de datos. Si sabe acceder al esquema conceptual de la base de datos, puede romperla o puede manipular los datos como quiera, porque ya conoce el esquema conceptual de la base de datos y ya después puede acceder a todo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con cómo nos conectamos a la base de datos. Bien. Entonces, DDL, lenguaje de definición de base de datos, ¿sí? Solo debería ser posible su manejo por parte del administrador de base de datos, ¿está? Y bueno, y ahí tenemos todas las sentencias, que ya las vamos a conocer, para la creación de las tablas y todas las funciones que requerimos del sistema de gestión de base de datos para su manejo. Pero para manipular los datos, que es justamente para leer los datos almacenados en las tablas, insertar registros, borrar registros, ¿sí?, sobre todo las consultas a la base de datos, que es lo que más vamos a hacer dentro de la base de datos, existe el lenguaje de manipulación de datos, el DML, Data Manipulation Language. Con ese lenguaje de manipulación de datos es con el que más vamos a trabajar, ¿sí? Y ese es el que nos va a permitir el acceso a los datos. ¿Está? Ya el lenguaje de aplicación, o sea, ese nivel externo que decíamos recién, le va a mandar primero esa cadena de conexión, después le va a pedir los datos, el esquema conceptual le va a decir al lenguaje de aplicación, o sea, nosotros ni nos vamos a enterar, pero va a decir cómo están almacenados esos datos y va a ir directamente a el esquema físico o donde están almacenados los datos, va a tomar los datos y se lo va a devolver al lenguaje de aplicación. Esa es la idea del lenguaje de manipulación de datos. A partir de eso, otro lenguaje que tenemos es el lenguaje de seguridad, que tiene que ver con todo lo que es administración de la seguridad. Una de las cuestiones va a ser justamente el de dar accesos y permisos a los usuarios. Entonces, probablemente nosotros para esa cadena de conexión podríamos generar un usuario específico dentro de la base de datos que sea el que puede utilizar solamente el lenguaje de manipulación de datos para no interceder sobre el administrador de base de datos, que es el que tiene la potestad para definir los datos. Bien, con el DSL, que es el Data Control Language, es con que definimos esos accesos y permisos, y todo ese control de recuperación que decíamos antes, de concurrencia, para que los usuarios no puedan cometer problemas en la base de datos de integridad, ¿sí?, es el lenguaje de transacciones,
el TCL, Transaction Control Language. A ese le dedicamos un capítulo completo porque es muy importante conocer ese lenguaje de transacciones, que es donde van a estar, digamos, lo que nos va a permitir después recuperar los datos si se llega a cortar algún proceso, etcétera, etcétera. Después ya vamos a meternos más en profundidad en qué hace justamente el lenguaje de control de transacciones. Bien, ¿se entienden las funciones que va a cumplir el sistema de gestión de base de datos? A partir de generar la base de datos, tenemos que definir los datos, podremos manipular los datos, y una cuestión muy importante es mantener la seguridad de esos datos a partir de definir accesos y permisos y del control de las transacciones que se realicen dentro de la base de datos. ¿Vamos hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? Me paran si necesitan que les explique algo más. Bueno, acá hay un esquema, ¿sí? Que está sacado de justamente SQL Server, donde están los enunciados de DDL, cómo se conecta a la base de datos, cómo se ejecuta, qué certificados se tramitan para que le dé permiso el gestor de la base de datos a usar, qué hacen los usuarios para acceder a la base de datos, y la base de datos almacenada que reside en el disco. Bastante complicado. Acá donde dice catálogo del sistema, se refiere justamente a ese nivel conceptual. El catálogo del sistema o diccionario de datos reside en el nivel conceptual. Ahora les voy a mostrar, ¿sí? Cuando pasemos la diapo, después les muestro cómo se ve desde MySQL el sistema, digamos, el diccionario de datos o catálogo del sistema de base de datos o del modelo de base de datos que estemos trabajando. Bien, vamos a los perfiles de usuario. Con esto ya terminamos esta unidad, es muy cortita. Igualmente vamos a referirnos a algunos conceptos nuevamente de que vimos del modelo relacional, para recordarlo. Todos los perfiles del área del sistema tienen algo que ver o alguna relación con los sistemas de gestión de base de datos. Por eso es muy importante, y de hecho, siempre los chicos me pasan, y después se los voy a pasar en algún momento, los test o los assessment que les hacen para entrar a las empresas, y siempre hay algo de base de datos metido en el medio, en esas consultas o en esas entrevistas que les hacen a ustedes cuando entran a las empresas. Bien, desde el gerente de sistema, fíjense, hasta el programador, pasando por un montón de roles o perfiles dentro del área de sistemas, tienen que ver con las bases de datos. Básicamente el gerente de sistemas es quien define en algún momento en la organización con qué gestor de base de datos se va a trabajar, ¿sí? En relación con todos los demás roles del área, pero es muy importante su decisión para la incorporación de un sistema de gestión de base de datos dentro de una organización. El líder de proyecto. Un líder de un proyecto obviamente tiene que conocer. ¿Por qué les parece a ustedes que el líder de proyecto tendrá que conocer las bases de datos con las que se está desarrollando un proyecto a su cargo? ¿Qué hace un líder de proyecto? ¿Qué hace un líder de proyecto? ¿Van a ser líderes de proyecto? ¿Se plantearon ser líderes de proyecto alguna vez en su carrera profesional? Es el que organiza todo el proceso, ¿o no? Es el que organiza todo lo que tiene que ver con un proyecto. ¿Sí? Entonces, si tiene que organizar, tendrá que armar un equipo de trabajo, ¿sí? Tendrá que elegir gente para poder trabajar, ¿sí? Y hace algo que se llama planificación.
hace una planificación de cómo va a trabajar con el proyecto. Con lo cual, en algún momento en ese proyecto habrá que definir una base de datos, o que habrás que seleccionar algunas cuestiones que tengan que ver con la base de datos. Obviamente va a estar muy en relación con un administrador de base de datos o con alguien que tenga competencias específicas dentro de lo que es bases de datos, pero va a tener que establecer cronogramas, ¿sí? Entonces, habrá algún tiempo dentro de ese cronograma dedicado a la definición de la base de datos, con lo cual el project leader tiene que conocer cuáles son los tiempos en que una base de datos se puede definir, ¿sí? Se puede modificar, se necesitan para trabajar sobre esa base de datos, etc. Entonces el líder de proyecto tiene que conocer mucho sobre eso. Y un responsable de seguridad informática. Por el tema de, yo lo relaciono con el tema de usuarios y contraseñas. Usuarios y contraseña, esto que estuvimos hablando recién, claro. ¿Sí? Fíjense que el de seguridad informática no solo va a tener que saber cómo está, digamos, salvaguardada la base de datos, sino el sistema operativo y todas las conexiones que tiene, ¿sí? Esa base de datos con tanto los usuarios internos de la organización como los externos, qué tipo de acceso, cómo viajan los datos, con lo cual, ¿sí? Si nos ve que nosotros hemos puesto una cadena de conexión donde viaja el usuario de root, ¿sí? Del administrador de la base de datos, y no le va a gustar mucho al responsable de seguridad informática. ¿Está? Entonces, sí tiene relación con la base de datos, sí tiene que conocer todo este tipo de accesos, porque tiene que liberar puertos aparte para que pueda trabajar la base de datos. No es que la base de datos va a trabajar de cualquier forma dentro de lo que son las conexiones. Entonces, sí tiene que conocer bastante sobre lo que tiene que ver con la seguridad. El almacenamiento, la performance de la base de datos no le va a importar mucho al de seguridad informática. ¿Sí? Sí la disponibilidad de la base de datos, que esté disponible, que sea accesible por los usuarios, etcétera, pero no a nivel de performance, a lo mejor no le interesa eso, ¿sí? Pero sí le va a interesar todo lo que tenga que ver con los accesos. Obviamente el administrador de base de datos va a ser la figura principal dentro de esto. No muchas organizaciones tienen administrador de base de datos, ¿sí? Porque la verdad que el administrador se requiere cuando yo ya tengo un movimiento de datos bastante importante dentro de la organización. El arquitecto de software tiene que conocerla, ¿sí? Porque va a tener que especificar cómo está la arquitectura del sistema, la infraestructura, cómo se van a utilizar los mecanismos de acceso a la base de datos, etcétera, etcétera. El analista, porque no puede definir cualquier cosa si no está en relación al modelo de datos que está implementado en la base de datos. Un soporte técnico también tiene mucha importancia dentro de esto porque es el que va a definir seguramente cómo se administra el disco, cómo se administran los backups, qué cuestiones tienen que ver con el sistema operativo en relación a todos los elementos que se usan dentro del sistema, etc. Y obviamente un programador de aplicaciones tendrá que conocer el lenguaje de manipulación de datos que acabamos de especificar hace un ratito. Si todos los perfiles tienen algo de necesidad de conocimiento de las bases de datos. Bien, obviamente acá está el más importante, que es el administrador de base de datos. Vamos a ver algunos, no todos. Que es el que va a administrar los recursos, ese es el que va a definir sobre qué archivos físicos se almacena la base de datos, ¿sí? Y es el responsable cuando surgen violaciones a la seguridad o una respuesta lenta del sistema, ¿sí? En relación con el responsable de seguridad informática. Se imaginan que sí, muchas veces administrador de base de datos no hay en las organizaciones, menos aún responsables de seguridad informática. En la medida que se va avanzando, generalmente se van incorporando estos perfiles dentro de la organización, ¿eh? Así que es muy importante. Obviamente, dentro de las funciones del DBA están en administrar la estructura de la base de datos, ¿sí? El motor con el que se ejecuta la base de datos, especificar ese diccionario de datos o catálogo, administrar la actividad de los datos. Es el que va a definir, che, ¿por qué está lento
en respuesta a esto. Entonces va a mirar la actividad de los datos y se va a dar cuenta, que ya lo vamos a ver en uno de los capítulos de la materia, cómo se da cuenta de que, o sea, darse cuenta, uno se da cuenta porque está lento, pero cuáles son los elementos que hacen lento una consulta, una actividad dentro de un sistema, es el que puede analizar internamente qué es lo que está pasando con la base de datos y definir alguna modificación que se hace en el diccionario de datos, con lo cual el esquema externo, como dijimos antes, gracias a esa independencia lógica, no se tiene que enterar y probablemente veamos una mejora en la performance del sistema. Asegurar la confiabilidad de datos y autorizar el acceso a los datos también son funciones del administrador de base de datos. Date da algunas otras definiciones, ¿sí? Pero que están dentro del mismo contexto, digamos, pero le llama de distintas formas. Decíamos, diccionario de datos o catálogo y esquema conceptual son lo mismo, ¿sí? Esquema interno o físico o cómo están los archivos a nivel sistema operativo es también lo mismo. Bueno, dice que hay que vincularse con los usuarios, definir verificaciones de seguridad e integridad, definir procedimientos de respaldo y recuperación de los datos, ¿sí? Eso es muy importante dentro de las bases de datos, que si bien no lo vamos a ver en esta materia, lo vamos a ver el año que viene en administración de recursos. Bueno, y supervisar el desempeño, responder a cambios en los requerimientos. Bien, después tenemos al diseñador, que va a elegir estructuras apropiadas para representar y almacenar los datos, ¿sí? Que va a definir, por ejemplo, ¿se acuerdan que hablábamos de estos atributos que eran compuestos, o estos atributos que eran derivados de cálculo, o algunas cuestiones que tenían que ver con cómo definir, qué sé yo, si vamos a guardar más de un teléfono o menos de un teléfono, o un solo teléfono? Bueno, ese tipo de cosas generalmente las hace el diseñador de base de datos, porque ya va a pulir más cómo van a estar los datos almacenados y cuál va a ser el rendimiento que vamos a querer de la base de datos. A veces no hay, a ver, estos roles pueden estar en una sola persona o pueden estar diversificados dependiendo de la magnitud que tenga el sistema en el que estamos trabajando. Analistas y programadores, recién los dijimos. Dentro de los programadores de aplicaciones vamos a ver que dentro de las bases de datos, además de trabajar con consultas simples o sentencias simples del DML que hablábamos recién, hay posibilidad de programar dentro de las bases de datos, y eso se programa en lo que se llaman disparadores o triggers, que probablemente los mencionaron en diseño, o los van a mencionar, funciones que se pueden almacenar en el sistema de gestión de base de datos, y uno las ejecuta desde el lenguaje de programación y no las tiene que escribir en el lenguaje de programación, sino que se escriben directamente en SQL y se almacenan dentro de la base de datos. Bueno, después aplicaciones externas que pueden ser, y dije, en COBOL, en Java, en Python, ¿sí? Lenguajes actuales o lenguajes de tercera generación, no hay ningún problema. Bueno, otros perfiles como operadores, usuarios avanzados, clientes o gerentes de mando medio podrían llegar a tener alguna relación con las bases de datos, pero casi ninguna. Bien, características deseables de un sistema de gestión de base de datos. Aquí voy a hacer un cambiecito acá. ¿Se acuerdan que habíamos hablado? Por eso lo voy a corregir. Hablamos de redundancia controlada, ¿sí? No de, o sea, la idea de llegar a un modelo normalizado, ¿sí? Tenía que ver con la redundancia controlada. Y eso hace a la seguridad de los datos, porque hace a la integridad también. A no tener que modificar tanto en tantos lados datos que estén repetidos, ¿sí? Pero nosotros hablamos, cuando hablamos del modelo relacional, de 3 tipos de integridad: de entidad, referencial y de dominio. ¿Me las pueden mencionar? ¿O me pueden definir qué eran?
La de entidad tenía que ver con la clave primaria, con las claves Bien. primarias, la referencial con las claves foráneas. ¿Y la de dominio? La de dominio sobre el tipo de atributo. El tipo de dato del atributo que estábamos trabajando. Bien, nosotros sabemos que el modelo relacional, ¿sí? Sí o sí cada tabla tiene que tener una clave primaria. Esa clave primaria, la definición, ¿cómo era? ¿De clave primaria? A ver. No me acuerdo la definición, pero sería el atributo que sirve para identificar una instancia de una clase. Bien. Me faltan algunas cosas, porque no es necesariamente un atributo, ¿sí? Puede ser un atributo o un conjunto de atributos. ¿Se acuerdan que vimos que había claves que eran compuestas por más de un atributo? ¿Sí? Sobre todo Sí, sí. cuando hacíamos el pasaje a tabla de una entidad débil, siempre tenía al menos 2 atributos. ¿Sí? Entonces es un atributo o conjunto de atributos, ninguno de los cuales puede admitir valores. ¿De qué tipo? Nulos. Nulos, ninguno de los cuales puede admitir valores nulos, que identifican unívocamente una instancia de la entidad o clase, ¿sí? O relación. Si estamos hablando de un modelo relacional, podemos hablar de relación también. Bien, y eso es lo que nos daba la integridad de entidad. Con lo cual, yo no voy a poder repetir registros, básicamente esa sería la cuestión, ¿sí? Dentro de una tabla, y eso me da seguridad, seguridad de entidad, integridad de entidad. La referencial refería justamente a las claves foráneas. ¿Y qué decía con respecto a esto? ¿Qué significa una clave foránea? ¿Qué es una clave foránea? Es como un atributo que viene de otra instancia, otra clase. De otra clase. Bien, de otra relación. Si decíamos que una tabla tenía que tener una clave primaria, en otra tabla esa clave primaria puede ser clave foránea, con lo cual no es un atributo solo, sino puede ser un conjunto de atributos, ¿sí? Que hacen referencia a la clave primaria de otra tabla. Esa es la definición de clave foránea, ¿sí? Es un atributo o conjunto de atributos que hacen referencia o que deben existir en sus valores en una tabla donde son clave primaria. Bien, ¿puede admitir valores nulos la clave foránea? Sí, Sí. En este caso, la clave foránea sí puede admitir valores nulos. O sea, o admite valores nulos o tiene específicamente los valores de la clave primaria que existe en una tabla. ¿Está? Si no, no existiría esa integridad referencial. Eso impide, también, es una cuestión de integridad, que yo inserte un registro en una tabla donde hace referencia a otra tabla y no le pongo un valor correcto. ¿Está? Y la de dominio, que tiene que ver con el tipo de dato del atributo, es que yo no puedo insertar en un atributo un valor que no está especificado en el tipo de datos. Ejemplo, yo no puedo escribir letras en un tipo de dato que sea fecha. ¿Sí? No puedo insertar letras. Me lo va a controlar solo el gestor de base de datos. Si yo no lo controlo desde la aplicación, cuando yo vaya a querer insertar ese registro y en el campo fecha puse letras, ¿tá? No puse una fecha válida, me lo va a devolver con un error. ¿Sí? Entonces va a controlar la integridad de dominio, que era una de las cosas que con los lenguajes de programación no podíamos hacer. Con los lenguajes de programación, si grabábamos un dato mal, quedaba mal y cuando lo leíamos cualquier cosa. ¿Sí? Entonces ya el gestor de base de datos controla estas 3 integridades que son muy importantes. Esta unidad tiene mucha relación con todo lo que vimos anteriormente, ¿sí? En el modelo relacional. ¿Sí? Tiene algunos conceptos más,
pero es muy importante estos 3 conceptos de integridad. Bien, resistencia a fallos, mencionamos recién, un fallo puede ser que se corte la comunicación, que se corte la luz en un proceso, que haya un fallo en el disco y tengamos que recuperar los datos, ¿sí? Entonces la seguridad de datos tiene que ver con eso, y nosotros estamos mirando características que deseamos que tenga ese sistema de gestión de base de datos, que sea muy bueno resistiendo a fallos, controlando la integridad, controlando la redundancia. Bien, obviamente tiene que tener seguridad de acceso, recién dijimos, ¿sí? Existe un lenguaje que tenía que ver con la seguridad, que era el DSL para administrar usuarios y permisos, ¿sí? Otra cuestión que tenemos que tener es la posibilidad de encriptar datos para la comunicación, o sea que esa cadena de conexión viaje encriptada, cosa de que no haya un hacker o un cracker que nos quiera interceptar esa información. Hay algunos problemas de seguridad, en este caso sería de man in the middle. Bien, queremos que tenga la posibilidad de encriptar datos y la comunicación sea segura. Herramientas para la definición de directivas de seguridad tiene que tener, y también manejo de logs, ¿sí? Cada vez que yo accedo a una base de datos, ¿sí? Si esa base de datos lo contiene, que en general lo tiene, ese acceso de usuario, contraseña, en realidad la contraseña no queda, porque está guardada en forma encriptada también, pero me queda el registro de quienes accedieron a la base de datos. ¿Qué pasa si nosotros le mandamos una cadena de conexión donde siempre viaja el mismo usuario y lamentablemente desde el sistema de gestión de base de datos no vamos a saber quién fue el usuario efectivo que ingresó? Está porque siempre va a acceder el mismo usuario desde la aplicación. Entonces podríamos hacer algo para que en ese log realmente estuviera la información del usuario que accedió a la base de datos. Bien. Administrar la continuidad significa que el negocio siga funcionando ante una caída. Esa resistencia a fallos en el momento de la recuperación tiene que tener mecanismos y tiempos aceptables para que yo pueda recuperarme y seguir trabajando, porque si no, lo único que voy a conseguir es que el usuario que me está atendiendo me diga, no tengo sistema, no te puedo atender, ¿sí? Lo cual no está bien. Nosotros tenemos que prever ese tipo de cuestiones. Entonces, tenemos que contar con un sistema de gestión de base de datos cuya recuperación tenga mecanismos y tiempos aceptables para la continuidad del negocio, para la continuidad de las operaciones en la organización. Bien, obviamente un tema muy importante va a ser la realización de backups. Ahora, si yo tengo que bajar el sistema para poder hacer un backup, o sea, no necesito que ningún usuario esté operando para hacer un backup, ¿sí? Vamos a suponer que la herramienta del sistema de gestión de base de datos no me permite hacer un backup mientras los usuarios están operando, que sería un backup en línea, carga online del backup. Tengo que hacer salir a todos los usuarios para bajar, digamos, el sistema de gestión de base de datos, el servicio de la base de datos y operar. ¿Se podrá hacer en una organización muy grande que tenga, que trabaje 24/7? Un banco. ¿Podrá hacer salir a todo el mundo? No creo. Se complica, ¿no? Bien, es un tema complicado. A lo mejor hay mantenimientos, y de hecho lo hemos visto a veces en los cajeros que están en mantenimiento, bueno, no los podemos usar, que probablemente necesitemos hacer salir a todos los usuarios, pero bueno, generalmente los bancos te informan de tal día no se va a poder operar, etcétera, etcétera. Bien, pero tenemos que contar con una herramienta que nos permita hacer un backup en línea, ¿sí? Que se pueda recuperar a partir de los backups, que haya buenas herramientas para realizar respaldo de esa información que tenemos almacenadas en las bases de datos. También vamos a ver muchas otras formas de hacer backup. Yo podría tener un sistema espejado, bueno, otro tipo de cuestiones que también me lo tiene que permitir el sistema de gestión de base de datos. Bien, y obviamente herramientas para la estimación de rendimiento, para que el administrador de la base de datos, en el momento que ve que hay una baja en la performance, ¿sí? Pueda definir
mirá, esto es por tal cosa, por tal otra, hay índices que están funcionando mal en la base de datos, sería conveniente tener un índice que organice los datos de tal forma. Bueno, esas son herramientas para rendición, para estimación del rendimiento, que no todos los sistemas de gestión de base de datos están optimizadas esas herramientas. Bien. También para el diseño y administración, ¿sí? Distintos tipos de arquitectura, mecanismos de conexión que va a soportar, ¿sí? Herramientas complementarias para desarrolladores, para que los desarrolladores trabajen mejor, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con Workbench, que es una herramienta complementaria para desarrolladores, para que podamos trabajar, digamos, y después almacenar esas consultas o esas transacciones que hemos desarrollado y después se puedan acceder a partir de los lenguajes de programación. Está bueno que existan esas herramientas complementarias, que sean buenas, que sean útiles y accesibles a los programadores para que se pueda trabajar bien. Obviamente, interfaces gráficas serían óptimas, también para el diccionario de datos, para consultas de usuarios avanzados y para hacer documentación de las bases de datos, que es muy importante. Dentro de esas cuestiones que vamos a querer desear de las bases de datos, es que tenga un buen tiempo de respuesta, que tenga pocos requisitos de hardware. Oracle, por ejemplo, en sus primeras versiones tenía muchísimos requisitos de hardware, entonces casi era inaccesible para las organizaciones pequeñas de implementar Oracle. Entonces también lo vamos a tener que analizar. El tema de las licencias. Muchas bases de datos, muchos gestores de bases de datos hoy han definido alguna suerte de licencias light, donde yo para 5 usuarios no tengo que pagar licencias y después sí, justamente para que pueda ser implementada la base de datos sin tantos requisitos de costo, sobre todo, y después sí, si ya crece la organización, ya empezar a depender de las licencias. ¿Sí? Bueno, eficiencia en la utilización del hardware, en las transacciones, en las consultas, y la dependencia con el sistema operativo que puede restringir el uso de la base de datos si no cumple con esta independencia interna que mencionamos en el esquema de 3 niveles que vimos anteriormente. Bien, obviamente a estándares nosotros vamos a ver SQL estándar, ¿sí? Después cada base de datos va a tener alguna suerte de SQL no estándar para algunas cuestiones que vamos a tener que tratar de no utilizar mucho por el hecho de que si cambiamos de gestor de base de datos después eso que hayamos escrito no nos va a servir. La posibilidad de documentación, la flexibilidad de adaptación, la fiabilidad en los datos y la eficiencia van a ser cuestiones de calidad a analizar. Escalabilidad, esa es una palabrita que aparecía en el capítulo de introducción a la gestión de datos, que vamos a repasar la clase que viene, la posibilidad de migrar los datos, las cuestiones de licencia que mencionamos recién, si necesitamos o no tener soporte técnico contratado en forma externa, cuestiones de capacitación. Hoy hay mucho en la web, entonces podemos, a partir de la información que está en la web, capacitarnos nosotros mismos o tenemos que acceder a cursos para poder utilizar las bases de datos, etc. Bien, dentro de la clasificación hubo anteriores al modelo relacional, modelo jerárquico y red, algunos actuales son relacional, orientado a objetos, y estos siempre hablando de modelos relacionados con las bases de datos relacionales, específicamente en los actuales, y hoy mencionamos MongoDB, que es una base de datos no relacional, que ya la vamos a ver un poquitito más adelante. Bueno, otras clasificaciones dependiendo del número de usuarios. Obviamente las bases de datos fueron creadas para hacer sistemas multiusuarios, o sea, muchos usuarios accediendo a los datos. Dependiendo del número de sitios, que ya vamos a ver en arquitecturas de bases de datos, qué significa un sistema centralizado, donde el sistema de gestión de base de datos está en un solo lugar, o uno distribuido, en donde puede estar en varios lugares ese sistema de gestión de base de datos. Según el propósito, las bases de datos transaccionales son las bases de datos relacionales que vamos a ver acá, y las bases de datos multidimensionales, que son bases de datos para ejecutar técnicas como por ejemplo las de minería de datos, que ustedes son más para obtener información diferente, no operativa, sino información para toma de decisiones.
que están también mencionadas en el capítulo de introducción a las bases, introducción a la gestión de datos anterior a este. Bien, hasta aquí llegamos con este capítulo. Si tienen alguna consulta, me dicen.